tal, amigos radioescuchas de Radio M2 a través de Radio Web? Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a hacer un programa más de Radio M12 desde nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Puebla, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Estimados amigos, el tiempo es corto y lo que hay que charlar es mucho, así que vamos dándole de una vez. Hoy vamos a hablar sobre las elecciones, las pasadas elecciones de este 6 de junio del año 2021, las famosas elecciones intermedias, donde unos se declaran ganadores, otros también. Y la pregunta es, ¿habrá perdedores en esta elección? ¿O todos ganamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo, estimados amigos? Vamos a escuchar a nuestros compañeros invitados, como siempre, a Marco Álvarez. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Muy buenos días a los compañeros, al auditorio, ya listos para el tema. Paco Soto, de Guerrilla Digital, buenos días. Buenos días al auditorio, un abrazo de vuelta. ¿Cómo estás, maestro Josué Camacho? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto saludarles, compañeros. Equipo completo, vamos pues a darle, estimados amigos. Te escuchamos, Marco Álvarez, las elecciones pasadas del 6 de junio de este 2021. Adelante, Marco. Bueno, pues como tú decías, todo el mundo se dice ganador, ¿no? Parece que esta fiesta democrática, es de lo mejor que nos está pasando, pero bueno, realmente yo creo que, como para empezar, se decía la madre de todas las elecciones, o la elección más grande de la historia, casi, digamos, viene dentro de de esos dos discursos, ¿no? Que como en otras ocasiones, pues yo depende de quién lo dice, desde dónde se dice, ¿no? Entonces, se hacen esos análisis dependiendo desde dónde se toman. Entonces, yo tomaré distancia, como la vengo tomando desde hace mucho tiempo, pues de estos dos discursos, ¿no? En donde precisamente, pues todas la batalla que se da entre quién perdió y quién ganó, pues podríamos decir que los dos bandos, en este caso las dos coaliciones, pues pueden tener razón en alguna medida, ¿no? De que si, obviamente el gobierno, o digamos la autodenominada 4T, pues dice que se ganó, ¿no? O sea, que la derecha no pudo, que no pudo tumbarles la mayoría, etcétera, y las gobernaturas que se ganaron, que son bastantes, evidentemente, pues tiene muchos argumentos, ¿no? Para documentar el optimismo, ¿no? Tanto el obradorismo como la otra coalición, tienen también sus datos, ¿no? También tienen sus otros datos para documentar su optimismo, ¿no? El hecho del hecho de que no fueron prácticamente, digamos, arrasados, o de que no fueron borrados del mapa, por decirlo así. Bueno, ya en las condiciones en las que estaban, pues puede ser algo para documentar su optimismo y para más adelante. O digamos las pérdidas que tuvo Morena en la Ciudad de México, que no son nada menor, ¿no? O sea, realmente hay un tema también que no se explica con campañas negras, ¿no? Así como aquí Claudia Rivera en la capital de Puebla, cuando pierdes por 20 puntos y dices que es por las campañas negras, realmente como que también algo falta, ¿no? Digamos, digamos en la autocrítica, en el análisis real, realmente son otras cosas, ¿no? Entonces, ahí yo veo que los dos bandos tienen desde la perspectiva, ¿no? Si, por ejemplo, tú pones un mapa de México con digamos, con algunos estados, pues ves que algunos estados se van a pintar de guinda, ¿no? Para la gubernatura, ¿no? O se van a pintar de verde, o se van a pintar de azul, o se van a pintar del color de las coaliciones. Pero ya cuando tú haces el análisis de las diputaciones locales, a veces coincide y a veces no. De las alcaldías, por ejemplo, no coincide muchas veces, o sea, es otro mapa. O sea, ya cuando te vas a los 217 municipios, por ejemplo, de aquí en Puebla, pues ya ves que se repartieron el poder de algún modo, que no necesariamente es de que es un gobierno de Morena, ¿no? Entonces ya gobiernan a todos los de Morena por igual, sino que hay una serie de pactos y digamos, de reparto del poder muy distinto, y eso se da en muchos estados. Digamos, hay estados en los cuales sí prácticamente son muy totalizantes, como por ejemplo en Querétaro el PAN, o en Tabasco Morena,
digamos, ahí sí podríamos coincidir en que es casi la totalidad se lo llevan el carro completo casi en todo, pero en lo que es a los otros estados realmente depende, por ejemplo, tú como estás haciendo el análisis de qué, digamos, qué espacio de poder estás analizando, si son las alcaldías, si son las diputaciones locales, si son las diputaciones federales o si son las gubernaturas, ¿no? Bueno, entonces, pero bueno, en realidad yo lo que veo, y así lo habíamos dicho anteriormente, es de que pues ni se le va a acabar el mundo a los de la coalición de Morena, ni se le acaba el mundo para la coalición del PRI-PAN-PRD, sino que pues, los dos tuvieron aire en diferentes aspectos que van a seguir para la lucha que viene dándose, ¿no? O sea, tienen elementos digamos, recomponer ciertas fases de su poder, pero lo importante aquí sería decir, bueno, mientras eso está pasando, mientras hubo ese reparto y unos dicen que ganaron y los otros dicen que ganaron, pues realmente pasamos en México, yo creo que como sea revueltas de la democracia bárbara, yo ahora le pondría la democracia macabra, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que sigue habiendo muertos, sigue habiendo la sangre de candidatos incluso, ¿no? Sigue habiendo crimen organizado, sigue habiendo presos políticos, sigue habiendo un montón de situaciones, digamos, en el fondo las contradicciones, pese a todo el espectáculo electoral, pues se siguen dando, ¿no? Y al final de cuentas, yo creo que hay un trasvase de poderes, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahí al ratito más adelante, pues ya podremos decir qué festejan, ¿no? Así como cuando había una poesía que decía de qué se ríe, señor ministro, pues yo les diría al PAN, PRI y PRD, o también a Morena, el PT, Verde y Nueva Alianza, yo les diría qué festejan, ¿no? Señores candidatos, o qué festejan, de qué se están realmente, cuáles son sus logros, ¿no? Y entonces ahorita vamos a ir viendo que yo creo que en realidad, pues a veces no son tantos estos logros como se dice, ¿no? De que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Pues yo creo que hay muchas cosas muy viejas y realmente hasta lo nuevo, lo que se dice nuevo, tiene mucho de viejo también. Mario Benedetti, y interpretada también esta canción por Nacha Guevara, si no mal recuerdo. Paco Soto, te escucho. Sí, yo creo que se han estado adelantando los diagnósticos y pues tú no puedes declarar muerto al paciente ni vivo al paciente cuando aún no has terminado el ejercicio, ¿no? Entonces, yo he visto ahorita que ponen pues por delante la carreta del caballo, o sea, no han terminado de analizar sobre varios aspectos de la elección y se está todo degenerando en quién ganó, quién perdió, si la derecha avanzó, si retrocedió. Yo creo que primero hay que hacer el análisis y luego ya ir a la cuestión de las valoraciones, ¿no? Entonces, yo propondría que se revisaran estas elecciones como lo estaba más o menos diseccionando Marco, en dos aspectos y luego esos dos aspectos se parten en dos a la vez, ¿no? Porque sería el aspecto nacional o global y luego el aspecto local, ¿no? Porque, como dice Marco Álvarez, hay una gran disparidad ahí. O sea, a nivel local, sería bueno revisar cómo quedó el mapeo, porque ya todo el mundo es experto en mapeos, ya todos están sacando sus mapeos. Entonces, será muy bueno revisar de facto qué números hubo en las alcaldías, que son los elementos locales, en las diputaciones locales, en las regidurías, en las sindicaturas, ¿no? que se contendieron. Y entonces ahí tú vas a entender cómo va a quedar el ordenamiento político y la posibilidad de que se hagan o no, se lleven a cabo o no se lleven a cabo políticas de tal o cual color, ¿no? Entonces, en el caso local, por ejemplo, a Puebla, pues nos fue de la fregada, ¿no? Aparentemente, porque se sabe que la alcaldía de Puebla, de la capital, se la lleva el PAN, y no solamente el PAN, sino un elemento de verdad de lo más horrendo, un personaje que ya fue presidente municipal y que solamente vino a robar. Es más, yo me acuerdo de la etapa de este hombre, que no sé si ustedes recuerdan que en el centro había no es para darles un elemento, a lo mejor pintoresco, habían unas lámparas preciosas de hierro forjado de unos dragones. Bueno, hasta eso se robaron en su gestión. O sea, no dejaron nada. Y vuelve a aparecer, lo cual se me hace de verdad impresionante. Pero estamos todavía en el análisis, ¿no? Entonces, pero el Congreso local
sigue estando aún en la parte de la coalición. Entonces, no va a poder hacer lo que quiera. Luego, el siguiente factor sería revisar a nivel local y a nivel macro, es decir, las diputaciones federales y las gubernaturas. Correcto. Y en las gubernaturas, pues fue una rastriza, ¿no? 11 de las disputadas, 11 las obtuvo la coalición. Y si tú revisas, por eso también digo, los mapeos hay que hacerlos también más serios, porque luego así nada más de numeritos, pues todo el mundo puede hacer numeritos. Pero, por ejemplo, en la cuestión macroeconómica, o al menos económica nacional, pues tienes prácticamente toda la línea del Pacífico, ¿no? Para la coalición, en cuanto a gubernaturas. Eso económicamente, pues tiene que ser un elemento a tratar, a que nos importar. Y luego, en el sector del otro lado, tenemos también, tenemos ya también muchas gubernaturas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las costas, pues teóricamente las tendría la coalición. Económicamente hablando, eso es muy importante. Después habría que ver los estados económicamente más potentes. También tenemos que hacer el análisis de los estados que tendrían que haber teóricamente votado por la izquierda, por sus problemas que han vivido sus gobiernos, de antaño incluso, y que decidieron ya sea continuar o decidieron revirar. Pero yo lo que voy es que son demasiados factores, y el Congreso, como para ser tan pueriles de ponerla en ese plan de, pues a ver, como si fuera esto canicas, ¿no? A ver, por ejemplo, el tema que quieren todos resaltar como si fuera lo más importante es que se perdió Ciudad de México. El DF. Y correcto, yo Paquito. también pondría ahí un elemento final, ahorita lo seguimos por final, pero yo pondría un elemento final que no debemos de olvidar el elemento del fraude. O sea, no se puede evitar ese tipo de elementos. También hay que analizar, por ejemplo, en el caso de León, de Nuevo León. Muy bien. Maestro Josué, te escuchamos, ya te dejaron estos dos individuos escasos 3 minutos. Adelante, maestro Josué, te escuchamos. Y bueno, pues creo que han dicho cosas bastante interesantes, ¿no? Creo que hay algunos elementos que podemos ir retomando con respecto a las características, digamos, propias que han tenido las elecciones, ¿no? Más o menos sigue participando el 52% de las personas registradas, sigue habiendo una buena cantidad de votos nulos, ¿no? Las campañas pues siguen siendo asistencialistas, siguen siendo basadas para el caso del PRI, del PAN, del PRD, siguen basadas en el logo, le apuestan a que el logo, y sí tiene su efecto, desde luego, ¿no? El efecto del logo lo tiene y le están apostando a él. En el caso de Morena no es tanto al logo, el caso de Morena es la figura de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es la imagen que hay que cuidar más porque es la principal fuerza de lo que podría representar Morena en la población. Yo creo que aquí lo importante es también ir viendo, ¿no? cómo estas dinámicas pues, pueden también afectar, digamos, la manera en la que se vive la cuestión política por la población. Yo pude ver algunos debates, ¿no? a gobernadores, por ejemplo, y bueno, pues creo que ya estamos en la idea de que, híjole, pues ¿cuál debate, no? ¿Por qué le llaman debate a eso? Sin embargo, pues bueno, a eso nos acostumbramos y le perdemos importancia, ya no nos preocupa exigir, ¿no? Que realmente haya pues un debate, ¿no? En lo que significa, que puedan explicar las propuestas, y si no, pues más bien se convierten en escaparates otra vez, ¿no? En dimes y diretes de muy, 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 muy bajo nivel en muchos de ellos, ¿no? Entonces, pues son algunas de las cosas que a mí me gustaría, o que yo más bien he observado, ¿no? En las campañas, y que creo que es importante resaltar, porque a lo mejor con estas coaliciones prácticamente se habló de dos contendientes, ¿no? Entonces, no sé si esto se puede ir perfilando o es una exageración hacia un modelo pues, bipartidista incluso, ¿no? No sé si tenga sentido que sigan existiendo tantos partidos y finalmente terminan en coalición, y coaliciones pues, jamás pensadas como PRI, PAN y PRD, ¿no? Levantando la mano juntos.
Entonces, pues son algunas de las cosas que puedo decir así como rápidamente antes de que nos gane el corte. Correcto. Bueno, pues ahí está planteado el tema, estimados amigos. Vamos a ir a un corte. Vamos al corte y volvemos. Pues ya estamos de regreso, estimados amigos. Marco Álvarez, te escuchamos. Pues otro elemento, bueno, ya digamos, yo planteaba de que en realidad las dos coaliciones, que no se nos tiene que olvidar que la gran mayoría de espacios que ganan es en coalición, porque a veces he escuchado que como que de Morena se quieren burlar de la coalición de enfrente y dicen, se tuvieron que juntar y ni se ganaron, pues también ellos se tuvieron que juntar nada más y nada menos con Frankenstein, que es el Partido Verde, con el PT y hasta con Nueva Alianza, ¿no? Entonces, bueno, también no se nos olvide que esas dos coaliciones, digamos, están en una pugna que pareciera, digamos, muy encarnizada, pero en realidad, bueno, yo por eso decía que hay algunos análisis que yo he escuchado de quienes todavía hablan de una parte que dicen es que quien pierde es la parte, digamos, no neoliberal de Morena, ¿no? Como los compañeros de la misma OLEP, ¿no? De Fragua, por ejemplo. En otros análisis he escuchado que plantean eso. Yo todavía estaría en desacuerdo en que yo sí siento que ya de por sí esa no es que perdió ahorita, sino que ya se había perdido, digamos que los proyectos así como que muy en el fondo, no creo que sea una diferencia entre programas sociales y no programas sociales, sino que incluso lo estructural, lo que yo he venido planteando es de que incluso hasta esa lucha en el Congreso, pues se ha resuelto, por ejemplo, en el tema de la Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no? O en otro tipo de reformas. El PAN ha apoyado a Morena y el PRI han apoyado a Morena. Entonces, digamos, en ciertos aspectos, en el TEMEC, por ejemplo, que es algo fundamental y que nos marca como país para muchos años que vienen, digamos, se pusieron de acuerdo estas tres fuerzas que aparentemente son irreconciliables, ¿no? O sea, ya sabemos que PRI y PAN, pues no son nada irreconciliables, pero aquí, digamos, en términos estructurales como país, las reformas que se han hecho, las constitucionales, pues han tenido que pasar por, digamos, por el visto bueno del PRI y el PAN, si no, no se pueden lograr. Entonces, ahí es donde yo creo que no es que pierda en esta elección la parte no neoliberal de Morena. Yo incluso ya no veo, o sea, yo les preguntaría cuál es la parte antineoliberal de Morena. Yo no la veo por ningún lado, ¿no? Bueno, O sea, yo más vamos bien veo que... aquí es importante, perdón que te interrumpa, Marco, pues una alusión. Yo fui quien también de alguna manera planteé, pero lo que se dice expresamente es que un grupo de Morena está señalando a otro grupo de intelectuales, John Ackerman, el Fisgón y toda esta gente, que son los que ellos mismos dicen que otros de su mismo grupo son antineoliberales. Aguas, no se les está tratando de antineoliberales desde afuera, sino entre ellos mismos se catalogan, este es neoliberal, este es antineoliberal, pero lo que sí se puede marcar desde afuera y se puede señalar con toda claridad es que hay neoliberales dentro de Morena. Y está Ebrard, está el mismo presidente del partido de Morena, está Monreal, son gente del neoliberalismo que realizó actividades de negociación para poner a sus propios candidatos, derrotando a los que ellos mismos señalan dentro del mismo Morena como antineoliberales. Si vamos a poner las cosas de una manera radical, podríamos decir, como también lo hemos dicho, como también yo lo he planteado, la diferencia entre Morena, el PT, el Verde y la Alianza por México, en términos económicos y políticos, solamente es formal. Esencialmente son lo mismo, pero esas formalidades, esas diferencias formales existen y hay que reconocerlas. Y eso es lo que no los hace lo mismo. Pero bueno, ahí va la situación. Te escuchamos, Paco. Sí, y por ejemplo, en el equilibrio de fuerzas en el Congreso, sigue teniendo la coalición la mayoría simple, ¿no? La mayoría absoluta, que es la que importa para algunas cosas como el presupuesto. Para otras cosas sí va a necesitar la mayoría relativa, que esa
es 2/3 partes de la totalidad. Es decir, que en estos momentos, el Congreso, bueno, y esperando pues, los resultados finales y las impugnaciones, así que fuera de todo esto, si tiene Morena el 50+1, tiene mayoría simple para el presupuesto y otras cosas, que la tiene, y holgadamente, no hay problema. Pero para las demás cosas sí va a necesitar de, pues, reacomodos, y va a necesitar de que pues el PRI, que es ahorita, fíjate, ahorita, yo creo que el gran perdedor a nivel macro es el PRI, porque se quedó, pero de verdad, en la calle de la angustia a nivel estados. Yo creo que el PRI va a ser el que está ahí jugando a venderse para una u otra de las facciones. Pero también puede ser que hagan un voto pues, de no coalición con el PAN, ¿no? Ejerzan su voto tal cual, porque no podemos presuponer que para todo lo que ha pasado en el país ha tenido que negociar Morena con PRI y el PAN. Eso no es cierto, eso no es cierto. Para algunas cosas han accedido PAN y PRI a veces a ponerse de acuerdo o a votar a favor. Pero eso no quiere decir que para todas cosas, y en un futuro para las cosas importantes, debamos necesitar del PAN y del PRI. Pero de que va a haber un reacomodo de fuerzas y de que va a haber juegos, sí los va a haber. Eso es inevitable en esta lógica. Por eso nosotros, de verdad, en todos lados, vamos a que deje de ser lo más importante la cuestión de los números y empiece a ser lo más importante el tema de la formación política de los mexicanos. Nosotros que estuvimos cuidando el voto, ahí ejerciendo un poco de vigilancia del voto, pues nos dimos cuenta de que hubo un montón de fraude electoral, hubo un montón de mapacheo y hubo un montón de cosas. Ya nada más en la casilla, en las 4 casillas que nos tocó a mi equipo cuidar, hubo incidentes, quisieron mover la casilla, o sea, yo lo que voy es que el tema que aquí no estamos viendo nunca es el INE. O sea, no se está abordando cómo jugó el INE o qué factor jugó el INE para que quedaran así las cosas. Claro que el PAN y el PRI le conviene decir que pues esos son los resultados, sí, porque espérate las impugnaciones. O sea, ahorita viene unas semanas de impugnaciones para ver si es cierto que, por ejemplo, en el estado donde ganó el fosfo realmente ganó, porque es ridículo que un tipeje así, un ignorante político en todos los aspectos, haya ganado, ignorante en todo, haya ganado en un estado donde el Congreso no lo tiene y donde Movimiento Ciudadano nunca figuró. O sea, un partido satélite de la chiquillada, de la basofia política, no es posible que ahora de la noche a la mañana y tú dices, no, es que las campañas mediáticas, bueno, también habrá que revisar esos elementos. Y en el centro, en Ciudad de México, yo también no estaría de acuerdo nada más en que nos quedáramos en las campañas negras, pero sí tenemos que revisar qué factores jugaron las redes sociales, qué factores jugó la desinformación, y también revisar el área que se queda para el PAN, que es que obviamente diríamos el área más progre, ¿no? O el área más privilegiada. Pero incluso en eso, Morena y el PT tienen de verdad que hacer una revisión del factor local, en qué se equivocaron y qué pasó en el factor local. Por ejemplo, aquí en Puebla, el pleito casado entre los grupos, entre la candidata y el gobernador, ¿no? El gobernador emberrinchado de que no quisieron poner a sus candidatos y entonces sacó el apoyo político y los dejó con el culo al aire. Y una base clásica poblana de conservadurismo y reaccionario, pues lo dejas a sus anchas operar. Y entonces hay espacios, hay algunos que dicen, hasta parecía que querían perder, ¿no? Entonces, hay muchos factores que todavía faltan por revisar y además vienen unas impugnaciones. Necesitaremos otro programa para que todavía veamos esos otros casos. Antes de hacer la moción al compañero Marco Álvarez, le hacían falta 2 minutos más. Marco, te escuchamos. Bueno, en realidad mi postura es más bien por eso, ¿no? De que se habla de que las candidaturas, como que nos dicen que en Morena se las agandalló el grupo de Ricardo Monreal, de todo, digamos, esa línea neoliberal, que sí son neoliberales. Pero yo, digamos, lo que he sostenido desde hace tiempo es de que la otra parte que estaba ligada al todo el grupo político de Berta Luján y aliados también, en realidad también, o sea, Citlali Hernández, son igual, ¿no? Entonces realmente impusieron a muchos candidatos, avalaron a muchos candidatos que se dice que son incluso hasta posiblemente delincuentes, que relación con el crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo en ese sentido es donde hablo de que en parte esa autocrítica, que no creo que haya ya alguien que la vaya a hacer,
Morena ya se va a volver a montar en el otro proceso que viene y con peores prácticas porque cada vez se degrada más. O sea, eso es una ilusión, ¿no? De que van a dar más formación política, van a hacer un alto en el camino, eso no, o sea, porque los procesos ya los iniciaron desde hace cuánto. Entonces las dos, digamos las dos, y sobre todo también Andrés Manuel, que realmente Andrés Manuel es el que empieza a invitar a estos, históricamente, quien empieza a invitar a estos personajes, ¿no? Como Cuéllar en Tlaxcala, o como Barbosa en Puebla, o como Rutilio Escandón en Chiapas, a toda esa serie de personajes realmente vienen avalados por una, digamos, por una decisión política de Andrés Manuel, que es a veces donde también no se le quiere tocar, ¿no? Y donde se dice que unos malos se apoderaron de Morena y como que Andrés Manuel no hizo nada, no tuvo nada que ver. Realmente es toda una práctica que como se ha formado Morena, y esos son los resultados, digamos, de por qué también se pierden muchos lugares donde se ha gobernado ya, ¿no? O sea, donde ya se gobernó en 3 años y la pierden, ¿no? Y así les va a pasar. Yo creo que es lo que va a pasar en las que hoy están festejando en muchos lados, pero pues quién les dice que no van a ser otras Claudia Riveras, otros Barbosas, ¿no? El regreso de la derecha. Te escuchamos, maestro Josué Camacho. Sí, pues yo creo que es importante retomar esto último que también decía Paco, sobre el análisis de qué ha sucedido en lo local, ¿no? Yo creo que sí es muy importante para poder entender de mejor forma el fenómeno global, ¿no? Yo mencionaba y ponía como ejemplo los debates, la forma en la que se eligen, ¿no? a los candidatos, cuáles son los criterios, cuáles son los factores que pueden afectar la decisión que se pueda tomar. Y el problema es que no solamente son muchos factores, sino como muchos de los factores que afectan toda la conducta humana y la conducta social, no solamente son muchos factores, sino que además son factores dinámicos. O sea, entonces, de repente, digamos, como vas a la tienda y ves una chamarra, ¿cuál vas a elegir? Y si volvieras a esa tienda un mes después o un año después, ¿elegirías la misma chamarra? O sea, no siempre vas a elegir la misma ni la misma camisa, ¿no? Hablando de conducta social y de conducta humana, la complejidad de poder predecirla, la complejidad de poder orientarla con diferente o con gran exactitud, es que no solamente le afectan muchos factores, sino que además esos factores son dinámicos y entran en juego muchos elementos. Entonces, yo creo que incluso en esa situación, pues se vuelve más fácil manipularla, ¿no? O sea, en ese sentido se vuelve más fácil para los partidos hacer algo en un momento, en un lapso muy corto, que pueda afectar la conducta, ¿no? Entonces, en ese momento, pero tiene que ser un momento muy corto, ¿no? Cuando ponen ofertas y dicen en la tienda, es fin de temporada, pero dura 3 días, ¿no? O sea, tienes 3 días, porque si te damos mucho tiempo para que lo pienses, se vuelve más difícil controlar o predecir lo que vas a hacer, ¿no? Sobre todo a nivel masa. Entonces, yo creo que esos elementos son importantes y como decía, el asunto de lo que puede representar el logo al que le siguen, es decir, el PRI, PAN, PRD siguen presentando su logo con orgullo. O sea, presentan el logo y les da orgullo, ¿no? O sea, ponen el PRI así grande como si representara, no sé, al Papa o no sé, como si representara algo que realmente sea digno de reconocer, ¿no? Y a diferencia, yo decía, a diferencia de Morena, lo que yo observo es que hacen más relación con el presidente, ¿no? Incluso en los spots decían, para apoyar a ya sabes quién, ¿no? O sea, sí, Morena en chiquito, pero es para apoyar a ya sabes quién. Entonces, ni siquiera necesitan decir su nombre, ¿no? La imagen de Andrés Manuel es grande. Y yo creo que ya tenía rato que no teníamos tal vez una imagen así, ¿no? De un personaje. Entonces, yo creo que es importante observar estos efectos y desde luego la pregunta también puede ser, y pues, ¿qué va a pasar, no? ¿Cómo desde Morena, cómo desde Andrés Manuel se va a seguir trabajando
para cambiar las prácticas, estas prácticas pues, de corrupción, estas prácticas de violencia, estas prácticas de todo lo que acaban de mencionar, no solamente en las elecciones, sino en la forma de gobernar, ¿no? En estas formas de negociar con los otros partidos pues que no cambian, ¿no? Y que las aspiraciones siguen siendo también en función de lo que tienen y de lo que pueden manejar, ¿no? Entonces, pues yo creo que desde ahí se puede responder, no se puede responder con una sola, de una sola forma, cómo se elige una candidatura. ¿Cómo eligieron ese candidato? Pues depende de cuál, ¿no? ¿En qué estado me estás hablando? ¿De Tlaxcala? Donde también ganó Morena y tenía una tradición aquí como más priista, por ejemplo. Entonces, bueno, pues podemos hablar de cada candidato y la respuesta no va a ser única, ¿no? Así es. Para la elección de estos. Correcto. Sí, yo ahorita estaba pensando, Marco, Paco, compañero José, estaba pensando, yo no podría afirmar desde afuera que Morena es realmente, esencialmente antineoliberal, pero nunca podría yo asegurar que Paco Ignacio Taibo sea liberal, sea neoliberal, ¿no? Entonces, aguas, lo que decía el maestro José, hay una diversidad tan grande en Morena que bien vale la pena generar un análisis que nos permita observar el contenido de este tanque tan grande que bien puede aglutinar, como decía el compañero Marco Álvarez, a represores, como bien puede aglutinar a lo más avanzado en términos de pensamiento en nuestro país. Vamos a un corte, estimados amigos, y volvemos. Pues ya estamos de regreso, el último bloque de nuestro programa Radio M12 desde la Universidad Autónoma de Puebla, donde la libertad de expresión la hacemos todas y la hacemos todos. Marco Álvarez, te escucho. Pues bueno, ahorita tú mencionabas eso de los represores y pues ahí no hay que dejar de mencionar, por ejemplo, esta que pasa con los normalistas, ¿no? Con las normales, con lo que pasa en Macnomatza, por ejemplo, en donde a 95 estudiantes se les aprende con un montón de prácticas, pues, de abuso de autoridad, etcétera, y se les manda a un penal, ¿no? O la represión que hace aquí Barbosa con las compañeras de Teteles, por decirlo. Y no son ya detalles, porque también como que yo creo que Morena ya se tiene que hacer cargo de eso. O sea, no es de que, pues es que nosotros sí no somos neoliberales, no somos corruptos, no somos represores. Oye, pero si tu gobernador es un represor, tiene grupos paramilitares, es un corrupto, entonces hazte cargo también. Ya no se vale decir, yo no soy, él me representa, pero yo no soy. Nada más vino a dar a Morena, pues quién sabe por qué, ¿no? Sino que ya es parte de un poder. Entonces, en ese sentido, yo es donde digo, efectivamente hay gente que no se dice directamente antineoliberal en Morena, pero a lo que me refiero es que la dirección sí la tiene ya ese grupo que lleva a unas prácticas del neoliberalismo, ¿no? O incluso que con ciertas críticas, que ese es otro tema, ¿no? Que podríamos analizar los intelectuales de Morena, ¿no? Los Paco Taibo, los Armando Bartra, los Díaz Polanco, los Fisgones. Realmente ahí hay un papel también bien importante que han jugado para mal, yo creo, para legitimar un montón de prácticas, de proyectos, que entonces yo por eso digo que, yo digo de qué se ríen, de qué festejan. O sea, y Paco mencionaba algo interesante, que el Pacífico está dominado ya por Morena. Ahí hay un problema bien importante con los puertos y el narcotráfico y el crimen organizado, y entonces ahí va a tener que haber resultados, ¿no? Porque ni modo que van a hacer como en Chiapas, de que siguen los problemas y la represión y los grupos paramilitares, aunque sigue Morena, ¿no? Ahora, entonces algo van a tener que hacer en Michoacán, Guerrero, en Sinaloa, en Sonora, ¿no? Se supone que cualitativamente tendría que cambiar y yo creo que no va a pasar. Alguien me podría decir que me estoy adelantando, pero es que ya trae su historia. Monreal trae su historia, bueno, de Zacatecas, ¿no? Esa familia es una oligarquía prácticamente. Durazo, pues es otro tema, ¿no? Ya viene de regímenes anteriores. En fin, hay muchos de la sangre nueva de Morena que en realidad están representando esos viejos pactos con esas viejas mafias, y yo por eso sí digo que igualmente, así como acá
en 3 años yo creo que la gente de Sonora va a estar haciendo, a lo mejor ya no van a estar festejando tanto porque van a ver que la 4T pues es de carne y hueso y que aquí como hablamos de cosas de Puebla y como hablan cosas en Chiapas, así a lo mejor va a haber otra vez el trasvase, ¿no? Y así va a estar esos grupos oligárquicos siguiendo cambiando de camisetas, haciendo mayorías que luego son minorías, pero que esas minorías crecen como el Partido Verde, auspiciado por el morenismo, en fin. Entonces yo por eso creo que no habría tanto que, o sea, ellos pueden celebrar, pero abajo, pues de veras que las contradicciones de fondo pues se siguen ahondando, ¿no? Lamentablemente. Correcto. Te escuchamos, Francisco Soto. No, pues es que para dar predicciones, pues no se paga impuesto. Entonces, pues podemos, pues aquí decir cualquier cosa. Que Morena toda es neoliberal y bueno, que prácticamente es una mamotreto, una extensión del PAN y que no hay formación política. Yo escuché a Marco Álvarez decir que no va a haber formación política y que él duda mucho eso. Pero Bueno, yo, no, quiero bueno, aclarar, yo no no hay planteé eso, formación Marquito. política. ¿Eh? Paco, yo no planteé eso. No, yo dije Marco. Dije, Marco dijo que no va a haber formación política No va a haber. y que duda con eso. Primero que nada, quería aclarar que no va a haber según como ustedes o yo quiera, claro, porque formación política, pues, ¿de cuándo, no? O sea, ¿de qué tipo de formación política hablamos? Bueno, Porque una lo que moción sí ha también te habido, hago ahí, lo que sí ha Paco. habido es una forma de formación política. Sí ha habido Perdóname, Paco, te formación hago una política. moción ahí. Si vas a hacer una formación política, académica, y no vas a hacer que Por los eso, muchachos que se están formando políticamente es que es realmente eso a lo que lideren voy. organizaciones Es que es eso a lo que populares, no es voy. O formación sea, es que política. si tú ya entraste al Instituto de Formación Política, ¿ya tomaste un solo curso de la Escuela de Formación Política, Toño? ¿De quién? ¿Morena? De la Escuela de Formación Política, ¿ya Ni Dios tomaste un lo curso quiera. sobre No, ese? no, no, ni Dios lo quiera. ¿Has entrado siquiera a una de las reuniones? ¿Has ido a las reuniones que No, hacen amigo, los comités no he locales entrado, pero lo del que he Instituto de visto Formación es que Política? lo que sí Entonces, están eso es a lo haciendo que es voy. irse a ligar Es que con eso el es a lo que voy. pueblo, Ustedes dicen que no va a haber y que no ha habido, pero no se han pero no ligado con el se ha dicho, pueblo, no ha no habido. se han Yo ligado te con puedo el decir, pueblo, mira, y esa es una realidad, Paco. espérame, No me espérame, digas que pero estoy espérame. mintiendo. Es que vámonos por partes. O sea, ha habido. Lo que pasa es que cualitativamente, pues no a su altura. Pero ha habido formación política. Hay instituto de formación política en operación. Ahora, claro que está a un nivel academicista y se le ha hecho la crítica a la estructura de la institución de formación política de que no es suficiente. Claro que hubo una etapa de pandemia donde no podía ser presencial y por esa fue la razón de que fuera en línea prácticamente todos los contenidos. Pero lo que casi nadie sabe y ustedes tampoco saben es que los comités locales de Morena, PT y demás bajaron esa información del Instituto de Formación Política y los estuvieron dando en las colonias. Que sí, no llegaron a todas las colonias del país, ojalá si fuera, pero yo he estado en esas reuniones, yo he estado en esas clases y he estado en esas mesas de discusión con gente que está compartiendo con los del barrio, con los de la colonia, con los de la Junta Auxiliar. Entonces, eso de que no hay formación política y de que no la va a haber es un mito que habrá que ver a la hora. Yo por eso nada más digo, a ver si es cierto que no hay formación Una política. cosa es organizar, Paco, y otra cosa es compartir información. Yo Sí, sigo sí. pensando que en Estoy otro totalmente de nivel acuerdo, siguen pero yo nada más a lo compartiendo, que voy es que pero no no estamos podemos organizando nada. aventurarnos a echar nada todo abajo, decir todo es neoliberal, no hay formación política y ya cerremos el telón y vámonos a dormir. No, Yo no espérate. planteé eso. No, Yo tampoco. yo no digo que tú lo planteas, pero así si estás así yo lo estoy escuchando en un montón de lugares y un poquito acá. Entonces, yo lo que voy a lo siguiente, esperémonos primero a las impugnaciones para tener datos reales y luego hagamos un juicio, por supuesto, crítico de las estructuras formales de los partidos, no nada más Morena, también todos los demás partidos, porque aquí nada más es Morena, pero también todos los partidos, bueno, en este momento también se ha atacado a demás partidos, se les ha dado a todos, pero en este momento todo el pedo es Morena, pareciera ser. Hay que ver a todos los demás partidos, pero además la valoración también hay que hacerlo a pie de calle, hay que ver si es verdad que no se está haciendo ningún trabajo. Sí se está haciendo un trabajo, lo que pasa es que no hay coordinación evidentemente en estos comités locales, evidentemente la información del ¿Por Instituto de qué? Formación Política no es suficiente, pero sí se están haciendo esfuerzos, y yo siento que si hubo este revés a nivel local, pues se van a tener que poner las pilas. Si los Entonces, mandan a todos a compañeros, rezar yo en nada vez más de les pido que organizar, Paco, no van a esos avanzar. juicios que hagamos no seamos tan oscuros. O sea, hay esperanza en el camino y viene muy larga No, la yo veo ruta de un lucha. sol por delante, pero Yo también. no precisamente de Morena. Adelante, maestro Josué Camacho, te escuchamos. Bueno, pues a lo mejor para dar un poquito la vuelta, ¿no? Que desde luego esto que ustedes estaban comentando es muy importante, ¿no? Es muy importante la forma en la que ustedes lo están analizando, lo están comentando y lo pueden interpretar, ¿no?
Sobre todo creo que esa interpretación es aquella que es útil para los radioescuchas, ¿no? Para que puedan de alguna forma también a lo mejor cuestionar sus propios esquemas, sus propias conclusiones. Eso es lo que, pues lo que a mí me agrada de ese tipo de conversaciones, ¿no? Que se pueden tener en programas como este, con toda la libertad y sin un guión prefabricado, ¿no? Yo creo que aunado a eso, como les decía, a lo mejor un poco para completar la idea, es el problema, digamos, del efecto inmediato, ¿no? El problema del efecto, digamos, la cuestión formativa y la cuestión educativa. El problema es que demora mucho y el problema es que a lo largo del tiempo se puede ver afectado por distintas razones, ¿no? A lo mejor conocemos personas que de repente han tenido cierta filosofía, han tenido cierto empuje, ¿no? Han andado por ahí en movimientos, y en instituciones se puede ver, ¿no? Líderes estudiantiles que de repente les ofrecen un puesto y cambian totalmente, ¿no? O sea, híjole, entonces dices, pero ¿dónde quedó aquel que, digo, no es en todos los casos, por supuesto que no, ¿no? Pero sí ha sucedido. Entonces, el asunto es ese, ¿no? De esta formación, de esta educación, de este proceso de desarrollo y consolidación de ciertas ideas, que en un momento determinado, por las circunstancias que pueda estar viviendo, ¿no? Por las necesidades, por los problemas, por las cuestiones de salud que pueda estar viviendo, uno puede afectar o hacer algo que no pensaba que pudiera hacer, ¿no? Y si además se encuentra en ese ambiente inmerso y no ve más salidas, ¿no? Pues, digamos, tiene que continuar de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que también el análisis de esto es como en esa parte, ¿no? Del fenómeno también social, político, que te impide, ¿no? Que en cierto punto, te impide y en esas esferas tan de poder, arriesgas incluso tu vida, ¿no? Arriesgas incluso tu vida y la de tus familiares. Y ha habido, ¿no? Hubo candidatos, hubo por ahí una candidata que la asesinaron y hubo candidatos que también, pues tuvieron estas afectaciones a su integridad y a su libertad. Entonces, de repente yo creo que como fenómeno político, social y económico, lo que a mí me queda claro es que ciertamente es muy complejo, ¿no? Y ciertamente es muy complejo, no por eso no hay que hablar de él, ¿no? Pero efectivamente no podemos simplificar o sobresimplificar y a lo mejor yo estaría de acuerdo con Paco en el asunto de que hay que hacer las interpretaciones pues con precaución al menos, ¿no? No en términos absolutos, porque creo que eso sí estaría difícil, aunque sí se puede plantear, ¿no? Este panorama, como también decía Ballinas, de qué podemos esperar para que también como ciudadanos pues podamos intervenir en la vida política e ir empezando exigiendo estos cambios pequeños, en lo local, por eso decía, ¿no? No pensar que cambie el partido a nivel nacional, hay que empezar por este cambio, ¿no? En lo local, para que se puedan ir agrandando, digamos, el efecto. Correcto. Pues, estimados compañeros, ya estamos por irnos. Quisiera escuchar tu conclusión rápida, Marco Álvarez, para pasar con Paco Soto y terminar con el maestro Josué. Te escuchamos, Marco, adelante. Pues bueno, yo creo que hay que seguir en el tema y discutiéndolo porque vale la pena. O sea, en realidad, como decíamos, pues aquí la discusión la hacemos para pues que se puedan dar algunos elementos de análisis y no solamente de descripción, sino, o sea, por ejemplo, a plantear todos esos temas que hemos planteado, el para qué, para qué es una formación política, ¿no? Para qué se da, hacia dónde van determinadas líneas de un partido, etcétera, porque pues sí puede haber formación, pero ¿y para qué? Para acabar diciendo que voto masivo, unidad a toda costa en Morena y ya después salen los candidatos que salen, pues también como que tenemos que pensar y repensar y el debate está abierto, ¿no? Y pues bienvenido sea. Adelante, Paco. Sí, bueno, yo también les quiero un mensaje a todos los que estuvieron ahí en la contienda electoral o estuvieron en la defensa del voto.
pues que no nos decaigamos, ¿no? Porque pareciera ser que ya estamos de luto porque quedó quien quedó y no, sigamos el trabajo. Yo les invito a todos los radioescuchas, que consulten los contenidos de la Escuela de Formación Política. No le estoy haciendo publicidad, a mí no me interesa hacer publicidad, pero que los consultemos para ver si es cierto que no son lo que necesitamos. Y ahí dentro, hacer la crítica y ahí exigir que se mejoren y que se bajen. Y por supuesto que asistan a su comité local para esas actividades de formación política. A ver si es cierto que no está Voy a la a tomar altura mi cursito. de muchos. Yo digo que está bien como inicio, pero hay... Adelante, maestro Josué, te escuchamos. Pues ya hay por ahí alguna frase hecha que dice que no hay derrotas ni triunfos permanentes, ¿no? Entonces, y bueno, pues ya lo vimos, ¿no? A lo mejor con el PRI, desde luego que duró mucho, ¿verdad? Pero, digamos, como partido al menos, ¿no? Ya aquí se ha discutido mucho de que no hay muchas diferencias entre los partidos, pero al menos como logo, pues tardó mucho en el poder. Pero no hay derrotas ni triunfos permanentes, entonces es necesario estar activos, es necesario el involucramiento crítico y reflexivo, ¿no? En la vida política, económica. Y bueno, pues sí, entre mayor información y mayores puntos de vista tengamos, el análisis y la crítica, creo que se enriquece. Entonces, correcto. pues adelante. Pues ya estamos, estimados amigos, hablando del programa. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? La verdad, no en lo personal me importa un comino si ganó el PAN, si ganó el PRI. Yo lo que creo es qué va a pasar con el pueblo. ¿Quién sufre las consecuencias de los resultados de una elección u otra? Yo lo que le digo a usted en primera instancia es, no se enoje con su vecino, no se enoje con su amigo por cuestiones políticas. Organícese, porque el agua nos hace falta a todos, nos hace falta a todas, porque la pavimentación de una calle nos hace falta a todas y a todas, organizados. Esté el PAN, el PRI, quien esté ahí, hay que exigirle, hay que pedirle que cumpla con su obligación de gobernar para todas y para todos. Para eso los elegimos, y si no, a cambiarlos nuevamente. Pero no se enojen, estimados amigos. Organicémonos, que es la mejor opción. Soy Antonio Sánchez Ballinas. Pórtese mal, cuídese bien. Nos vemos la próxima semana.